material de grabación de esta sesión y por algún motivo de pronto no se puedan conectar. Bueno, muy bien. Entonces, dando continuidad a la temática, en lo último que quedamos de la clase o en donde íbamos corresponde a solución de sistemas de ecuaciones, en donde vimos que mi ecuación puede ser que mi sistema sea de 2 ecuaciones lineales o 3 ecuaciones lineales, ¿cierto? Ahora, pues vamos a ver en mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces, como bien vimos, el sistema de ecuaciones lineales es que mi conjunto de ecuaciones está formado por solamente ecuaciones lineales, o si tenemos una ecuación cuadrática, otra lineal, pues dependiendo, digamos, del sistema o de las ecuaciones que conforman el sistema, pues se da una solución a partir de ciertos métodos de solución. Al iniciar, digamos, este capítulo del texto guía, de lo que hablamos fue del sistema rectangular, ¿cierto? O sea, que en el sistema rectangular lo que nosotros representamos son parejas ordenadas, ¿verdad? Entonces, estas parejas ordenadas pues, son lo que representamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Y estas parejas ordenadas pues cumplen ciertas reglas de correspondencia, como por ejemplo la recta que ya la analizamos, ¿cierto? Entonces en la recta, digamos, la 3x más 2y igual a 0, por ejemplo, ¿cierto? Entonces podemos representar esa recta en el plano cartesiano y lo que nos está dando son parejas ordenadas, ¿cierto? O sea que lo que nosotros tomamos para representar en el plano cartesiano son siempre parejas ordenadas. O sea, es decir, que existe una relación. O como por ejemplo, si yo represento x cuadrado más y cuadrado igual a 16, por ejemplo, pues lo que nos da es una circunferencia, pero es un conjunto de parejas ordenadas, ¿cierto? Que cumplen cierta condición. O sea, que cuando representamos en el plano, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, la recta, que puede ser esta circunferencia, que bueno, ahí no se ve como circunferencia, porque tendría yo que modificar aquí los ejes coordenados que quede más o menos igual, ¿no? Para que se vea circunferencia. Pero al momento de representar en el plano cartesiano, pues lo que estamos representando son parejas ordenadas, ¿cierto? Al momento de dar, por ejemplo, esta forma de ecuación, digo y igual a x al cuadrado menos 3, x al cuadrado menos 3, y represento también un conjunto de parejas ordenadas, ¿cierto? O que puedo representar, digamos, y cuadrado, ¿sí? Pero que al tomar en cuenta lo que estamos, digamos, al considerar cada una de las condiciones que esta ecuación cumple, ¿cierto? Cada una de las condiciones que cumple, pues lo que nos está dando son ciertas gráficas o ciertas representaciones en el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, la recta, la circunferencia, esta parábola, esta también que se denota como una parábola, ¿de acuerdo? Entonces lo que representamos en el plano cartesiano siempre son conjunto de parejas ordenadas que cumplen una regla de correspondencia. Es decir, que lo que yo represento en el plano cartesiano, sea como sea mi ecuación, o sea como sea la ecuación, lo que nos está dando es
digamos, lo que nos está dando es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, si yo represento, por ejemplo, esta parábola y esta parábola, lo que nos está representando es un conjunto de parejas ordenadas en el plano. Cuando digo que es un conjunto de parejas ordenadas en donde a cada par ordenado asigna una relación, pues es dependiendo de la ecuación. Por ejemplo, en la recta, pues lo que me está diciendo es que 3 veces la primera componente. ¿Por qué la primera componente? Porque sobre el eje de las X, recuerden que es la primera componente, sobre el eje de las Y la segunda componente. Es decir, que esa recta está formada por un conjunto de parejas ordenadas. Conjunto de parejas ordenadas que cumplen una regla de correspondencia. ¿Cuál es esa regla de correspondencia? Repito que 3 veces la primera componente más 2 veces la segunda componente me dé como resultado 0. Ahora, por ejemplo, en la circunferencia, ¿cuál es esa relación? O sea, ¿cuál es ese conjunto de parejas ordenadas? ¿No? O sea, que ya lo que estamos representando en el plano cartesiano son parejas ordenadas. Pues, por ejemplo, si aquí yo digo para esta circunferencia, estoy diciendo que yo ahora represento es un conjunto, pero en el plano cartesiano. Es decir, estoy diciendo que estoy tomando un conjunto, miren, conjunto de parejas ordenadas, pero cuando digo parejas ordenadas ya no solamente en R, sino estoy diciendo que esto está en R2, ¿sí? O sea, que esto está en R2. ¿Por qué en R2? Porque sobre el eje horizontal son números reales, sobre el eje vertical son números reales. ¿Que cumplen qué condición? Que la primera componente al cuadrado, ¿sí?, más la segunda componente al cuadrado nos dé como resultado 16, ¿sí? Entonces vamos a tomar en el plano cartesiano son conjunto de parejas ordenadas. Observen, cuando decimos conjunto de parejas ordenadas, pues es esta representación simbólica, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que ese conjunto de parejas ordenadas cumplen una regla, y esa regla de correspondencia siempre va a ser la ecuación. Aquí decimos pertenece, ¿cierto? Pertenece a R2. ¿Por qué? Porque sobre el eje horizontal tengo números reales, sobre el eje vertical tengo números reales. Entonces ahora decimos conjunto de parejas ordenadas tal que la primera componente al cuadrado más la segunda nos dé 16. Entonces lo que estoy representando como tal es una relación de correspondencia entre dos componentes. La primera componente que es el eje X, la segunda componente que es el eje Y. Sí, lo mismo, por ejemplo, esta parábola. ¿Sí? Yo digo, para esta parábola es lo mismo. Estoy tomando un conjunto de parejas ordenadas que cumplen una regla de correspondencia. ¿Cuál es esa regla de correspondencia? La misma ecuación. O sea, que la segunda componente es la primera componente al cuadrado menos 3. ¿Sí? Que siempre representamos en el plano cartesiano son parejas ordenadas. Por ejemplo, para esta última igual, pues representamos es un conjunto de parejas ordenadas. Eso es siempre una relación. Entonces, en conclusión a esto, decimos que una relación es un conjunto de parejas ordenadas en el plano cartesiano. ¿Listo? Eso es una relación. Entonces aquí hablamos de relación, ¿cierto? O sea, que lo que vamos a hablar ahora es de funciones, ¿sí? Pero para hablar de funciones, primero voy a hablar de lo que es una relación, ¿sí? Entonces, ¿qué es una relación, ¿cierto? Una relación en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Qué es una relación en el plano cartesiano? Lo que estaba mostrando ahí en GeoGebra, pues una relación decimos que es un conjunto de parejas ordenadas, un conjunto de parejas ordenadas que cumplen una regla de correspondencia, una regla de correspondencia. ¿Sí? Una regla de correspondencia. Entonces, permítanme, yo voy aquí a subrayar aquí regla de correspondencia, esta regla de correspondencia, ¿cierto? La regla de correspondencia, pues no va a ser otra cosa que la ecuación, ¿sí?
mi regla de correspondencia. Esta regla de correspondencia, pues lo que me va a determinar, digamos, en el conjunto de parejas ordenadas, pues va a ser simplemente la relación, ¿sí? O la ecuación, digamos, ¿no? Entonces acá esa regla de correspondencia, pues simplemente es la ecuación que se nos presenta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una relación, es un conjunto de parejas ordenadas que cumple cierta condición. Entonces, esa condición, pues, es simplemente mi regla de correspondencia. Entonces, voy a volver acá a esta circunferencia, ¿cierto? Ese círculo. Y digamos que es para determinar que eso es una relación, el conjunto de parejas ordenadas, ¿sí? Es el conjunto de parejas ordenadas que cumplen o que tienen una regla de correspondencia, o cómo estoy asignando, digamos, esa regla de correspondencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este caso, ese sería mi conjunto de parejas ordenadas. Estamos diciendo que es un conjunto de parejas ordenadas en donde la primera componente, la primera componente al cuadrado, ¿cierto? Ay, la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado es 16, ¿cierto? Entonces, esta es mi regla de correspondencia. Cuando digo regla de correspondencia es la misma ecuación, pues es como estoy, digamos, valga la redundancia, relacionando las dos variables, la primera componente y la segunda componente. ¿Cómo la relaciono? Que al elevarla al cuadrado cada una de las componentes y sumarla, el resultado me dé 16. ¿Sí? Entonces, en ese caso estaría hablando de que es una relación. La recta también es una relación, la parábola también va a ser una relación. Pero no toda relación va a ser función. Entonces, el concepto que nos interesa como tal, que ya hemos trabajado algunas formas de relación en el plano cartesiano, como por ejemplo el estudio de la recta, que es una relación, porque es un conjunto de parejas, ¿cierto? En donde asignamos cierta forma de relación entre las componentes, entre la primera componente y segunda componente. Ahora, si yo determino, por ejemplo, que ese conjunto de parejas ordenadas debe cumplir una condición para que sea función, ¿no? Entonces, ¿qué es ahora función? Ahora sí podemos definir función a partir de lo que es una relación. Entonces, repito, la relación es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, en función la podemos definir como es una relación, ¿ya? O sea, que ya voy aquí a decir si es una relación, ya de, de principio estaríamos diciendo que es un conjunto de parejas ordenadas. Entonces, una función también va a ser un conjunto de parejas ordenadas en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, una función es una relación tal que, mmm, una relación tal que la primera componente, o sea, que tal que cada elemento del dominio, digamos, cada elemento del dominio X, ¿sí? Aquí ya estoy diciendo que me va a definir el dominio de la función. Es una relación tal que a cada elemento, bien, tal que a cada elemento del dominio X le corresponde una y solo una imagen en el rango o recorrido. Rango recorrido. ¿Listo? Eso es entonces una función. Es una relación tal que a cada elemento del dominio X le corresponde una y solo una imagen en el rango o recorrido. Es decir, que en este caso, en lo que ya representamos acá gráficamente, esta no va a ser función. ¿Por qué? Porque yo puedo, digamos, el 0, que es el más sencillo, en el 0 yo estoy asignando dos imágenes en Y, ¿cierto? Entonces el dominio va a ser lo que yo asigne en X, son las primeras componentes de la relación, y el rango va a ser las segundas componentes de la relación, es decir,
lo que yo asigno en X para cada pareja ordenada va a ser el conjunto formado que forma el dominio, y las componentes de las segundas componentes de cada pareja ordenada me estaría dando el rango de la función. Pero ahora nuestro interés es en ver lo que me representa función. Por ejemplo, esta ecuación me representaría una función, porque a cada elemento, pues esta sí sería una función. Esta sí es función porque a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango o recorrido. ¿De acuerdo? O sea que si esta es mi relación, que es eh, un conjunto de parejas ordenadas, ¿cierto? Donde a cada elemento X del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango o recorrido Y. Bueno, aquí me olvidé escribir Y, ¿cierto? Entonces miren que acá estamos diciendo dominio, lo que yo asigno en X, rango o recorrido, lo que asignamos en Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una función? Pues una función es una relación tal que a cada elemento del dominio le corresponde una y solo una imagen en el rango o recorrido. ¿Cómo vamos a denotar entonces lo que son funciones, digamos, ¿no? Que esto, repito, ya sería función, y digamos que yo puedo hacer como el esquema de cómo va a ser la notación. Lo que tenemos para que sea función es que vamos a partir de un conjunto X en un conjunto Y. Vamos a llegar a un conjunto Y. Aquí yo voy a tener ciertos elementos en X, ¿sí? O sea que aquí voy a tener, digamos, voy a tener acá elementos en el conjunto X, ¿cierto? O sea que aquí va a tener un elemento X, que lo llamo, y aquí va a tener un conjunto de llegada, y ese conjunto de llegada va a ser Y. Para ese conjunto de llegada aquí Y, ¿cierto? En mi notación es que tengo una relación entre estas dos parejas ordenadas, pero debe cumplir la condición que este valor de X, que es del dominio, ¿cierto? O sea que aquí realmente lo que tenemos es un subconjunto del conjunto de primeras componentes. O sea que aquí yo tengo sobre el eje de las X un conjunto, y sobre el eje de las Y también voy a obtener un subconjunto, ¿no? Puedo obtener un subconjunto del conjunto X, que sería el eje de las X en el plano cartesiano, en el conjunto Y, que sería las segundas componentes, que estaría sobre el eje horizontal. Para que sea función es que a cada elemento X de acá, yo le asigno solamente un elemento acá en Y. O sea, no puede tener dos elementos acá en el rango recorrido. Solamente le puedo asignar un valor. Al asignar ese valor es que Y está dependiendo de X, y la notación de función la vamos a escribir de esta manera. Y igual a f de X. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que Y depende de X. O sea que en lo que son las funciones es determinar que hay una variable dependiente que es Y y una variable independiente que es X, en donde esas primeras componentes de la relación, porque aquí lo que tenemos son parejas ordenadas, mire, primera componente, segunda componente en mi relación, y de esa forma aquí voy, al tener este subconjunto, lo que obtenemos es un dominio y aquí obtenemos un rango. O sea que este subconjunto, ¿no? Aquí este subconjunto, aquí lo que me va a dar es el dominio de la función. Aquí voy a tener un dominio de la función, y este subconjunto en Y lo que me va a definir es el rango de la función o recorrido de la función. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si de esa manera en el plano cartesiano, o sea, de esa manera en el plano cartesiano, ¿qué es lo que yo debo identificar? ¿En dónde va a estar ubicado el dominio y en dónde va a estar ubicado el rango? O sea, que yo aquí en el dominio debo asignar aquí qué es lo que ocurre en el eje X, o sea, de dónde a dónde voy. Bueno, aquí recuerden que continúa, ¿no? O sea, yo, ¿qué valores puedo asignar a X a mi ecuación? ¿Sí? Entonces, en el plano cartesiano, aquí lo que ocurre en el eje X, ¿sí? Lo que ocurre en el eje X, que aquí estaría ocurriendo esto, miren. Entonces yo puedo asignar todos los valores en X. O sea que esos valores en X, lo que me va a dar es el dominio, ¿sí? Mire, recuerden lo que hicimos en solución de inecuaciones, ¿sí? Lo que obtenemos en la recta real son números reales, ¿cierto? En la recta real son, entonces aquí tengo una intersección de números reales.
la recta horizontal y la recta vertical. Y lo que ocurre en el eje, lo que ocurra en el eje de las Y, pues es lo que me estaría dando el rango como tal, o sea que desde este punto hasta este punto, lo que estaríamos obteniendo ahí es el rango de la función, o sea, ese intervalo. ¿Por qué intervalo? Porque estaríamos hablando de números reales en el eje horizontal y números reales en el eje vertical. O sea, que lo que yo pueda asignar en X va a ser el dominio, lo que obtenga al asignar esos valores de X en Y, ese subconjunto de Y me va a dar el rango de la función. Entonces tengo el dominio y tengo el rango de la función, ¿no? O sea, que son parejas ordenadas en lo que, repito, asignamos una relación o una regla de correspondencia para que sea función. ¿De acuerdo? Entonces observen que la circunferencia no es función, ¿sí? Esta parábola sí sería función. Entonces, de estas gráficas que hicimos acá, entonces observemos que esta sería función, que es mi recta, ¿cierto? Voy a borrar, borramos acá esto. Observen, observen que esta relación, miren, es función, porque a cada elemento del dominio le va a corresponder una y solo una imagen en el rango. Ahora vimos que esta circunferencia no es función porque a cada elemento de X le corresponde dos imágenes, ¿no? Por ejemplo, el 2 tiene dos imágenes, el menos 2 tiene dos imágenes, el 0 tiene dos imágenes, el menos un medio tiene dos imágenes, ¿no? Tiene una imagen por arriba y una imagen por abajo, ¿de acuerdo? Esta pues tampoco es función, ya el otro ya lo habíamos hecho. Esta no es función, también ocurre, no estaría cumpliendo con el concepto. Es una relación, pero no es función, porque por ejemplo el menos 2 tiene dos imágenes en Y, el 0 tiene dos imágenes en Y, que es 1 y menos 1, observen, ¿sí? Entonces no sería función. Para poder, digamos, gráficamente determinar cuándo una relación no es función, ¿cierto? Cuando una relación no es función, yo puedo hacer la prueba de la recta vertical. ¿Cómo es la prueba de la recta vertical? Si tengo la circunferencia, por ejemplo, si digo que X es 3 medios, ¿cierto? Yo puedo trazar una recta vertical y ya vimos cómo son las rectas verticales. Las rectas verticales es X igual a un número real. Entonces observen que yo represento X igual a 3 medios y esa recta me está indicando que se corta en dos puntos con la curva, ¿cierto? Se está cortando en este punto y se está cortando en este punto. Entonces esa recta corta en dos puntos, ¿cierto? Con la circunferencia. Bueno, aquí yo puedo tomar los puntos de intersección. Mira, acá yo digo aquí en GeoGebra, digo punto de intersección entre esta circunferencia y esta recta. Pues entonces ahí me está denotando los dos puntos de intersección. Voy a borrar acá este. Sí, entonces observen que esa recta corta en dos puntos. Entonces por eso se llama prueba de la recta horizontal para definir qué es función o qué no es función. Entonces en este caso observen que no es función. Si yo tomo, digamos, esta, tampoco sería función, porque si yo trazo esta recta, miren, permítanme si me puedo mover esta. A ver, voy a mover esta recta. No me deja. Ah, no me deja porque la dejé fija, perdón. Ah, bueno, pero aquí puedo dar menos 3 medios, digamos. ¿Sí? Menos 3 medios. Entonces lo mismo se va a cortar en dos puntos, miren, ¿no? Esta recta se va a cortar en dos puntos. Voy a quitar este y este. Sí, y lo mismo, mire, la recta se va a cortar en dos puntos con la curva de ese conjunto de parejas ordenadas, o que representa, o está representada por ese conjunto de parejas ordenadas. Entonces decimos que no es función, ¿cierto? Porque se está cortando en dos puntos. Pero puedo hacer la prueba de la recta vertical también digamos, puedo hacer la prueba de la recta vertical también en la ecuación que ya es función, por ejemplo, esta parábola, ¿cierto? Entonces esta parábola, si yo hago la prueba de la recta, observen, la recta ya estaría cortando en un solo punto, ¿cierto? Entonces esa recta vertical corta en un solo punto, entonces decimos que esta vendría a ser función. Eso se conoce como
prueba de la recta vertical, ¿de acuerdo? Que si se cortan dos puntos con la curva no es función, va a ser relación, o sea, recuerden. O sea, que aquí hay un, digamos, como un enunciado clave en donde puedo decir que toda función es una relación, pero toda relación no es una función. Por ejemplo, la circunferencia es una relación, pero no es función, ¿cierto? Pero toda función sí es relación. Esta que estamos representando acá en el plano cartesiano, esa parábola, es una relación, o sea, pero toda función sí es una relación porque es un conjunto de parejas ordenadas que tienen una regla de correspondencia donde puedo asignar el dominio y puedo asignar el rango de la relación. Ahora, lo que buscamos en lo que son las funciones, así como hacemos en la representación de un plano cartesiano, es que yo puedo, digamos, de alguna manera evaluar en la función, ¿sí? Evaluar en una función qué significa. Entonces, si yo voy a esto, ¿qué significa evaluar en una función? Evaluar en una función. ¿Qué significa? Entonces ya sabemos, aquí vamos a hablar o a trabajar solamente en lo que son las funciones. Entonces, ¿qué significa evaluar en una función? Lo vamos a tomar como, digamos, una maquinita. Yo siempre lo, digamos que de esa forma lo represento, ¿no? De alguna manera lo relaciono como una máquina, ¿sí? Una máquina en donde vamos a tener una, digamos, relación entre las componentes, entre, digamos, lo que entra y lo que sale, ¿sí? Entonces es básicamente algo parecido, repito, como a una máquina, ¿no? Entonces una máquina de procesos, digamos, en donde determino que voy a tener un elemento de entrada y a partir de cómo es mi relación, pues voy a obtener algo en la salida, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos es simplemente que yo voy a tener en esta parte de la máquina voy a tener aquí, digo, bueno, aquí voy a tener mi entrada. ¿Cómo son mis elementos de entrada? ¿Cierto? Aquí voy a tener cómo es mi función, o sea que internamente ese elemento de entrada yo lo proceso de acuerdo a mi función, es decir, a mi relación, y para poder observar qué ocurre en la salida. Entonces tenemos un proceso de entrada que a partir de cómo es mi función o mi relación, voy a obtener algo en la salida. Es esto, es que si yo tengo un elemento X, que es mi entrada, lo proceso en términos de mi función f, ¿cierto? O sea, lo proceso, pues obtengo en la salida un y en términos de mi elemento de entrada. Esa va a ser mi salida. Entonces, mi elemento de entrada, cómo lo proceso y obtengo un elemento en la salida. ¿De acuerdo? Es eso, es simplemente, ojo, cómo es su elemento de entrada, cómo lo procesa y cómo obtiene la salida como resultado final. Entonces, permítame, en el textual tomamos un ejercicio de acá. Supongamos este 6, sí, yo creo este 6 sería conveniente. Pero espérame, este 6 no, por el momento no tiene números. A ver, a ver, a ver. Bueno, este 5. Voy a tomar el 5, ¿sí? Entonces, para lo que significa, dice calcule o evalúe, ¿no? Entonces, digamos que si tomo este ejercicio, dice calcule cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mi función f de x, o sea que mi función f de x es que en mi maquinita, ¿cómo lo estoy procesando? ¿De acuerdo? O sea que miren, que si yo tomo mi ecuación, es la que me habla del proceso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá que mi proceso va a ser x cuadrado, si yo tomo acá que mi proceso va a ser x cuadrado, ¿cierto? O sea que si su elemento de entrada lo va a procesar de esta manera, lo que buscamos es qué obtenemos en la salida. O sea que aquí internamente en el proceso es la función de relación o mi ecuación de relación entre las dos componentes. En este caso es x cuadrado. Entonces, ¿qué me dice f de 3? Pues dice, su elemento de entrada es 3.
¿Cómo lo procesa? Dice, bueno, si el proceso es x cuadrado, su elemento de entrada es 3, lo procesa simplemente que ese elemento de entrada lo eleva al cuadrado y obtiene una componente en y que sería 9. ¿Sí? Entonces, tengo mi elemento de entrada, cómo lo proceso y qué obtengo en la salida. La que va a depender de ese elemento de entrada. Es decir, que ya en la teoría lo que nos estarían pidiendo es cómo usted encuentra la imagen, o dicho de otra forma es cómo evalúan una función. Entonces yo digo evaluar en una función, si esta es mi función, digo cómo calculo f de 3. Entonces f de 3 que es, repito, que yo mi función, mi elemento de entrada es 3 y mi función me dice ese elemento de entrada le al cuadrado y observe que le da como resultado, que en este caso nos daría 9. Entonces, ahora bien, si así es su elemento de entrada, puede cambiar, o sea, puede ser f de menos 2, o sea, puede ser de un número negativo también. Entonces f de menos 2, que es lo mismo, ¿no? Que su elemento de entrada es menos 2, ¿cierto? Lo elevo al cuadrado y obtengo un valor en el resultado, o sea, mi elemento de salida, ¿sí? Entonces tengo mi elemento de entrada que es menos 2, cómo lo proceso y qué obtengo como resultado. Entonces está dependiendo de la expresión, ¿ven? Entonces acá, por ejemplo, f de a, que su elemento de entrada no siempre son números, su elemento de entrada pueden ser expresiones algebraicas, o puede ser evaluar en una letra, o puede ser evaluar en un incremento, o en lo que sea. O sea, que yo puedo evaluar independiente de cuál sea su elemento de entrada, lo que usted debe mirar es cómo lo está procesando, o sea, cómo lo evalúa, cómo lo resuelve a partir de su función, cómo obtiene la imagen. Entonces la imagen es que si su elemento de entrada es A, le dice, la maquinita le dice, su elemento de entrada, tome el elemento de entrada, que en este caso es A, y elévelo al cuadrado. Como resultado, ¿qué obtiene? Pues A al cuadrado, porque aquí no puede reducir nada, ¿no? No puede hacer operaciones, ¿sí? ¿Qué es f de raíz de x? Lo mismo. Entonces, si yo digo aquí, bueno, ¿qué es f de raíz de x? Lo mismo. Voy a mi maquinita, digo, en su elemento de entrada de raíz de x, entonces voy a la máquina, digo, la máquina me dice, debo procesar ese elemento de entrada al cuadrado. Entonces ya aquí ya sí puedo hacer operación porque recuerden que cancelo la raíz con el exponente y esto resulta x. Entonces f de raíz de x es x, ¿ven? La que está dependiendo, repito, de la función. Ahora bien, ¿qué será f de x más h? Y f de x más h. Entonces para f de x más h, pues repito, es que usted va a tener aquí un elemento de entrada y su elemento de entrada lo eleva al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que me dice la mano. El elemento de entrada es x más h, o sea que si ese es mi elemento de entrada, ¿cómo lo procesa? Entonces x más h, la función me dice ese elemento de entrada independiente de cómo sea, simplemente le dice procéselo elevándolo al cuadrado. Y al procesarlo elevando al cuadrado, pues obtenemos un x cuadrado, porque aquí es un binomio, más 2 veces el primero por el segundo, 2hx, más el segundo al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Listo. Entonces, observen que no siempre mi elemento de entrada son números, ¿no? Porque de pronto veníamos acostumbrados es solamente a evaluar en donde teníamos números nada más. O sea, tenía mi función, evalúo en algún número, pero puedo también evaluar en números reales, en expresiones algebraicas, en incrementos, bueno, en lo que sea puedo evaluar, ¿sí? Por ejemplo, si su elemento de entrada es un triángulo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, pero puedo procesarlo en un, claro, claro, porque simplemente le dice, por ejemplo, o en una letra griega, ¿no? Digamos delta. Entonces, ¿qué es f de delta? Pues que simplemente esa letra griega delta la eleva al cuadrado, ¿sí? Es lo que me estaría diciendo mi forma de evaluar en una función, independiente de la función, ¿no? O sea, que debo mirar es cómo es el elemento de entrada. Ahora, para lo que yo requiero o se requiere más adelante para llegar al concepto de derivada, tiene que ver con esta relación que tenemos acá de f de x más h. Entonces, lo que yo quiero ahora que miremos es, porque de esa manera voy digamos, a requerir
que se entienda cómo se construye el concepto de derivada va a ser a partir de evaluar en una función este tipo de expresiones. O sea, si yo digo, bueno, vamos a evaluar y simplificar, ¿no? Si digo evalúe y simplifique la expresión, evalúe, si digo evalúe, ¿qué quiero evaluar? Quiero evaluar f de x más h, ¿sí? Y simplificar menos f de x, o sea, menos la función, y y esto lo divido entre h, ¿sí? Dividimos entre h. Que acá me quedó como en valor absoluto. Listo. Entonces es incremento, ese se conoce como incremento relativo, ¿sí? ¿Por qué incremento relativo? Relativo porque es un cociente entre esta expresión restándole la función, o sea, miren que acá ya lo hallamos, ¿sí? Mi f de x más h que nos quedó x cuadrado más 2hx más h cuadrado, y dice, réstele la función y divida entre h, ¿sí? Réstele la función y dividimos entre h. Entonces, si vamos a evaluar y simplificar, entonces dice f de x más h, ya lo teníamos, entonces el incremento dice, bueno, voy a escribirlo aquí nuevamente, f de x más h, ¿sí? Menos f de x, repito que este incremento relativo es el que vamos a usar más adelante para para llegar al concepto de derivada, ¿de acuerdo? Entonces es simplemente seguir mi expresión. Ya hallamos el f de x más h. Estoy hablando del mismo ejercicio acá, ¿no? Entonces estoy hablando de este mismo ejercicio, que es x cuadrado más 2hx. Entonces obtuvimos para ese ejercicio x cuadrado más 2hx. Eso es más h cuadrado, ¿verdad? ¿Esto qué es? Este es el f de x más h, o sea, la primera forma en la cual evaluamos. Este f de x más h, pues va a depender de la función, ¿no? En este caso era mi función al cuadrado, entonces es x más h al cuadrado, el primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Le dice, reste la función, o sea, reste el x cuadrado. Y ojo aquí con los paréntesis. Bueno, pues aquí no requiero paréntesis porque es un solo término. Y aquí diga, y divida entre h. Listo. Y simplifique. Entonces, si voy a simplificar, yo observo que acá el x cuadrado resta con este x cuadrado y dando como resultado que solamente nos queda el 2hx más el h cuadrado sobre h, ¿sí? Si yo digo reemplacen h por cero, ¿sí? Que es lo que me va a ser útil en el concepto derivado. Si yo digo reemplacen h por cero, ¿qué me estaría dando? Si yo digo si h es cero, ¿qué me da en el numerador? Alguien ahí, por favor, que active el micrófono, participen, porque si no me duermo yo acá, solamente yo gritando. Yo. Si h es cero, ¿qué me da arriba? X. No, si h es cero, Pero, aquí se eliminaría, me quedaría cero más cero, ¿cierto? Sobre cero. O sea que si yo digo, si h es cero me da una forma indeterminada. O sea que debo simplificar, ¿no? ¿Cómo simplifico? Si me da cero sobre cero, pero yo observo que esto lo puedo simplificar, ¿cómo? Factorizando el h. Observen que aquí entre estos dos términos hay un factor común, que es h, factor de 2x más h. Entonces, pude factorizar el h, que como está dividido en h mi expresión, eso me permite determinar que este h se puede simplificar con este h y nos da como resultado 2x más h. Aquí obtengo como resultado 2x más h. Y nuevamente, si yo digo, ¿qué pasa si h es 0? ¿Qué me queda? Aquí sí ya me queda como resultado 2x. Si h es 0, me queda 2x. Observen que esto lo estábamos haciendo para esta función.
¿sí? O sea, esto lo hicimos para la función, partimos de una función que es f de x igual a x cuadrado. Si f de x es igual a x cuadrado, lo que hicimos es cómo resuelve esa expresión y la simplifica. Entonces, resolverla es evaluar en x más h, restarle f de x y dividir entre h, ¿cierto? Dividir entre h. Entonces resuelvo lo que nos dio f de x más h, le restamos la función, simplificamos y nos quedó x más h. Ahora nuevamente digo, ¿qué pasa si h es 0? Si h es 0, me quedaría 2x. Ese 2x va a ser la derivada de esta función f de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de f de x va a ser 2x. ¿Por qué es necesario, repito, que ustedes practiquen sobre esta relación o sobre este incremento relativo al evaluar en cualquier función, repito, independiente de cuál sea mi función o cuál sea mi expresión de relación, porque una función es una relación. Independiente de la función, esto, cuando h va para cero o cuando h se hace cero, esta expresión lo que les va a dar es la derivada de la función cuando h es cero, al resolver de esa manera la expresión y simplificarla. Y si nuevamente evalúa cuando h es cero, no x, no h, va a ser el incremento en x. Eso se llama se dice que esta expresión es un incremento relativo, o sea, cómo está cambiando la variable dependiente respecto al cambio en la variable independiente, que ya hablamos de eso, ¿no? Es la pendiente de una recta, ¿cierto? Cambio en la variable dependiente respecto al cambio en la variable independiente. Eso lo que nos dio fue la pendiente de una recta. Y si es la derivada, pues la pendiente de la recta tangente va a ser derivada de una función. Bueno, eso ya es cuando veamos derivada de funciones. ¿Sí? Observen que esto es lo que me dice de evaluar en una función. Sí, al evaluar en una función es independiente de cómo sea la. Entonces yo puedo tener este tipo de funciones, ¿sí? Podemos tener este tipo de funciones. Estas se conocen como funciones a trozos. ¿Qué indica la función a trozos? Esta se conoce como una función a trozos y también es posible evaluar en una función a trozos. Pero aquí hay que tener en cuenta, ¿sí? Miren acá, cómo se comporta mi función, ¿sí? O sea, cómo es el comportamiento de la función. Hagámoslo aquí, que en la página actual, sí. Entonces tenemos la función. ¿Por qué se conoce como una función a trozos? Ya habíamos visto algo de la función a trozos cuando vimos valor absoluto. Yo les dije, el valor absoluto, el concepto de valor absoluto es, digamos, una entrada a, a determinar qué es una función a trozos, porque recuerden que la función, el valor absoluto se parte en dos rectas, ¿no? Una recta con pendiente positiva y una recta con pendiente negativa. Acá lo que me está diciendo es, si esta es su función, ¿sí? Evalúe, pero no es evaluar en cada uno de los trozos, digamos, por eso se llama función a trozos o función por partes. Esto se conoce, repito, como función a trozos o función por partes, ¿de acuerdo? Esto es una función a trozos o función por partes, ¿de acuerdo? No olviden, función a trozos o función por partes, función a trozos o por partes. ¿Listo? Funciona a trozos o por partes. ¿Cómo así por partes? Pues sí, porque si yo observo, esto se divide, esta función a trozos o por partes, se divide básicamente en dos, miren, dos rectas, porque ya vimos el estudio de la recta, y de aquí ya identifico que esta forma de ecuación representa una recta, esta forma de ecuación representa otra recta. Miren, observen que esta nos está dando con pendiente positiva, esta con pendiente negativa. Pero se llama a trozos porque estoy diciendo, para los valores mayores e iguales que 5, es decir, desde 5 hasta infinito, solamente tome esta forma de ecuación. Y para los menores que 5, tome esta forma de relación, porque una función es una relación. Pues para estos valores de x, relaciónelo de esta manera. Para estos valores de x, relaciónelo de esta manera. Eso se dice función a trozos, como lo hicimos en el valor absoluto, que será a partir de funciones a trozos.
Ahora nos dice evalúe. O sea que si yo digo f de 0, o sea, nos dicen evalúen f de 0. Ah, bueno, entonces, ¿qué es f de 0? Pues f de 0 es, yo voy a mirar en este intervalo, no es evaluar en las dos, como semestres anteriores me han hecho en los parciales. Me evalúan en las dos, entonces me dicen f de 0 es -3 y es 6. No, porque yo debo mirar es en dónde está el 0. O sea, observen que estos son intervalos. Yo digo aquí los números reales mayores iguales que 5, los números reales menores que 5. Entonces son intervalos y son números reales. Entonces yo identifico primero el 0 en qué intervalo está, si está en el intervalo superior o en el intervalo inferior, o sea, en el intervalo de este trozo o en el intervalo de este trozo. Yo observo y determino que estoy en el intervalo de este trozo. El 0 está en este intervalo, porque me dice x menores que 5 y el 0 es menor que 5. Entonces estoy en este trozo, o sea, solamente voy a evaluar en este trozo. Digo, si voy a evaluar en este trozo, es que la x la reemplazo, 6 menos 3 por 0, y ahí es 6. Listo, entonces f de 0 es 6 porque estoy en este trozo. ¿Ven? Listo, digo ahora f de 7. Ah, bueno, ¿qué es f de 7? ¿Cómo evalúo f de 7? Lo mismo. Yo identifico en dónde está el 7. Está en este intervalo o si está en este intervalo. Como 7 es mayor que 5, estaría en este intervalo. Entonces no voy a evaluar en este, sino voy a evaluar es en el trozo superior, en el trozo de arriba. ¿Qué evalúo? Ah, bueno, la función me dice, ¿evaluar qué es? Ya lo vimos. Evaluar es reemplazar en la función. F de 7 igual. Entonces, evaluar en la función, evaluamos en el trozo superior. Evaluar en el trozo superior que es 2x menos 3, el trozo de arriba, para esa recta. Está diciendo, cuando evalúa en 7 es la x de esa expresión o de esa relación, cámbiala por 7. Entonces aquí digo 2 por 7 menos 3. ¿Sí? Eso obtenemos si es 7 por 2, 14 menos 3, 11. Y entonces me da como resultado, aquí ya son operaciones, 2 por 7 menos 3 le daría 11. Observemos que en este caso en las funciones a trozos, que ya habíamos visto, repito algo de las funciones a trozos cuando vimos valor absoluto, que se divide en dos trozos cuando usamos el concepto formal. Ahora bien, si yo digo f de menos 2, bueno, entonces yo aquí digo de estos dos intervalos, ¿en dónde está el menos 2? El menos 2 estaría en este intervalo, ¿verdad? En los menores que 5. Entonces ahí es donde voy a evaluar f de menos 2. F de menos 2 lo evaluamos en el trozo de abajo, porque ahí es donde está ubicado el menos 2, en este intervalo. Cuando decimos x menores que 5, pues estoy de 5 hacia la izquierda. Ahí estaría menos 2. O sea que f de menos 2 es evaluarlo en 6 menos 3x. Entonces digo 6 menos 3 por el valor de x, por el valor de x lo estamos cambiando por menos 2, porque estamos evaluando en menos 2, y esto nos da 9. ¿Qué? Perdón, 12. Multipliqué ahí su 12, ¿no? Porque aquí digo 6 menos por menos da más. 3 por 2, 6. Entonces queda 6 más 6, 12. Entonces aquí nos da 12 este resultado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, eso es evaluar en una función a trozos. O sea, que yo estoy identificando qué es lo que ocurre. Entonces, miren, aquí debo mirar es cómo es el comportamiento dependiendo de, o sea, esto es una proposición, ¿no? Que hay una proposición, hay condiciones, como en el quiz que ustedes hicieron de números reales, ¿no? ¿Qué pasa con A más, bueno, qué pasa con la expresión si A es mayor que cero, si A es menor que cero, con algunas expresiones, qué es lo que está pasando? Bueno, infortunadamente en el segundo parcial de inecuaciones, algunas relaciones de desigualdad pues no se mostraron porque en el computador no, el lenguaje seguramente no lo estaba tomando como era, el lenguaje de LaTeX no lo tomaba y por eso no les arrojaba esas condiciones. Pero
es algo parecido, es trabajar aquí. ¿Qué ocurre con esta expresión? ¿Dónde la va a evaluar? Si la va a evaluar en ambos trozos o la va a evaluar en uno. No, debo mirar que de acuerdo al comportamiento de esta expresión interna, que sería su elemento de entrada, o sea, este elemento de entrada es 5 más h, y yo debo mirar aquí qué ocurre cuando h es mayor que 0, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta expresión para saber usted aquí dónde la va a evaluar? Si la va a evaluar en el intervalo de arriba o la va a evaluar en el intervalo de abajo. ¿Sí? En ese orden es determinar qué ocurre con 5 más h. O sea, primero es, claro, identifico en dónde voy a evaluar, porque en el parcial no es evaluar en los dos trozos, no, debo mirar es cómo es el comportamiento de 5 más h. Entonces 5 más h, ¿sí? Cuando h es mayor que 0, ¿cierto? Entonces lo que estamos analizando es qué pasa si h es mayor que 0 con esta expresión. Entonces, ¿qué pasa si h es mayor que 0 con esto? Si h es mayor que 0, por ejemplo, si es 1, bueno, si es un medio, ¿cierto? Si es un medio porque es mayor que 0, entonces está siendo mayor que 5, ¿cierto? ¿Sí o no? Si es 1, por ejemplo, 5 más 1, 6. Si es 2, 5 más 2, 7. Si es 3 medios, 5 más 3 medios, ¿sí? 5 más 3 medios, 13 medios. A es mayor que 5. O sea que si h es mayor que 0, esta expresión, yo aquí la escribí igual, no es igual. Esta expresión, que es en donde yo quiero evaluar, esta expresión le está diciendo, epa, esto, si h es mayor que 0, le está diciendo, esto me está dando mayor que 5, ¿cierto? Miren, si h es mayor que 0, repito, por ejemplo, un medio, 3, 5 más 3, 8, entonces 8 está siendo mayor que 5, porque me está diciendo tome los valores de h mayores que 0, entonces el 1, el 2, el 3, el 4, fracciones, cualquier número real mayor que 5, le está diciendo eso es mayor que 0, perdón, siendo mayor que 5, ese mayor que 5 estaría en el primer intervalo, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque esta expresión, si h es 1, es decir, si es mayor que 0, me está dando mayor que 5. Si me da mayor que 5, estoy en el primer intervalo. Es decir, que el 5 más h lo voy a evaluar en el primer trozo. Porque si lo evalúo en el primer trozo es la x, la voy a cambiar por 5 más h, ¿cierto? Entonces digo 2 por x menos 3. ¿Por qué estoy evaluando, repito, en el primer trozo? Porque el resultado para cualquier h mayor que 0, este resultado nos da mayor que 5, que corresponde a este primer intervalo. Que ahí es donde evaluamos el 5 más h. Listo, y operamos. Entonces aquí ya operando digo, bueno, si opero 2 por 5, 10, propiedad distributiva, que no es 7, ¿no? 2 por h, 2h, yo lo dejo en términos de h, miren, 2h, y menos 3, y reducimos términos semejantes si los hay. Ojo con ir a reducir estos tres términos al tiempo, ¿no? Porque este tiene un h, no puedo reducir con el 10 y el menos 3. Es decir, que reduce a 2h y 10 menos 3 más 7 positivo. Listo, terminamos bien. Entonces observen que es primero identificar cómo es el comportamiento de la función, ¿sí? Cómo es el comportamiento de mi expresión para esa condición que nos dan. Si h es mayor que 0, entonces 5 más h es mayor que 5, ¿no? De mi función, sí, eso observo. Y observo que estaría en el primer intervalo. Ahora miremos lo que ocurre con 5 menos h. Si h, lo mismo, si h es mayor que 0, ¿no? Ahora es, ¿qué pasa si h es mayor que 0, es positivo? Ahora lo que queremos mirar es que si eso ocurre, ¿qué ocurre con 5 menos h? ¿Qué ocurre con 5 menos h? ¿Sí? Estamos mirando entonces, ¿qué ocurre con 5 menos h? Entonces nuevamente yo tomo valores con h mayores que 0 y observo qué está ocurriendo con mi expresión. ¿Por qué 5 menos h? Porque es donde queremos evaluar. Digo f de 5 menos h. Ahí es donde queremos evaluar, en 5 menos h. Para evaluar en 5 menos h, con esta condición para h, que sea mayor que 0, determinamos en cuál intervalo estoy, si estoy en los mayores iguales que 5 o en los menores que 5.
Entonces miremos. Por ejemplo, si h es, mayor, si h es 1, 5 menos 1, 4. Si h es 2, 5 menos 2, 3. Si h es 4, 5 menos 1. Si h es 6, 5 menos 6 menos 1. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estoy en el intervalo de abajo porque me dice que esto estaría siendo menor que 5 para esa condición de h. O sea, si esto ocurre, esto va a ser menor que 5. ¿Sí? Menor que 5, entonces si es menor que 5 estaría en el segundo trozo. O sea que si eso ocurre aquí, lo que yo puedo es evaluar entonces en mi función, pero usando el trozo de abajo. O sea que la x, 6 menos 3 por x, ahora la x, como ya determiné, la voy a evaluar en 5 menos h. O sea que aquí es 5 menos h, porque me está diciendo que bajo esa condición de h, esta expresión se comporta o es menor que 5. Y si es menor que 5, estaría en este intervalo. Por esa razón tomo este intervalo y tomo este trozo. Y evaluamos en ese trozo. Evaluar en ese trozo, pues ya es hacer operaciones aritméticas y algebraicas. ¿Sí? De que, bueno, el 6 queda igual, menos 3 más 5 menos 3 por 5 menos 15. Y menos por menos da más, 3 por h, 3h. Tres por h, 3h. ¿Listo? Positivo, ¿no? Y aquí reducimos términos semejantes. Entonces 6 menos 15, ¿qué? 6 menos 15 menos 9, ¿cierto? Entonces nos queda menos 9 más 3h. 9 más 3h. Listo. Entonces observe, aquí ya no puedo reducir estos dos, ¿no? Ojo, que esta ya sería la respuesta. Pues aquí no podemos reducir, ¿no? Aquí mi expresión sería, esto me queda en términos de h. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que dependiendo del elemento de entrada, miren, si su elemento de entrada tiene que ver con h, su elemento en la salida tiene que ver con h. Si su elemento de entrada es con h, su elemento en la salida tiene que ver con h. Como hicimos en el anterior. Si su elemento de entrada es triangulito, pues el resultado es con triangulito. Si el resultado, si mi elemento de entrada es con A, pues su elemento de salida es con A. Si su elemento de entrada es en términos de un H también, pues su elemento en la salida tiene que tener H, o debe tener H, ¿cierto? ¿Ven? Debe tener H porque ese sería mi resultado final, ¿no? Porque estamos evaluando en una función. Eso es entonces evaluar en una función. O sea, yo puedo evaluar en una función, ¿de acuerdo? Evaluar en la función. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vimos además? Eh, que en una función yo tengo que es una relación, ¿no? Entonces, aquí volviendo a la figura 1, si yo digo acá, eh, el dominio es el conjunto, o sea, que ahora es cómo determinamos el dominio y el rango de una función. Entonces, el dominio va a ser el conjunto formado por las primeras componentes de la relación y el rango por las segundas componentes de la relación. Aquí lo vamos a hacer solamente para el dominio, porque el rango se va a determinar a partir de la geometría. Por ejemplo, para esta función aquí que representamos gráficamente, ¿sí? Para esta que representamos gráficamente, la voy a agrandar un poquito para que alcancen a mirar más. Entonces, para esta función, decimos aquí el dominio es lo que ocurre en y el rango lo que ocurre en X, ¿cierto? Lo que ocurre en X va a ser el dominio, lo que ocurre en Y va a ser el rango. Entonces yo de la gráfica aquí puedo determinar, miren, cuál es el dominio. Pero ojo porque aquí continúa, ¿no? O sea, quiere decir que yo puedo asignar valores hacia la izquierda de X, valores hacia la derecha de X. Entonces lo que me está mostrando la gráfica es que el dominio es igual al conjunto de números reales, ¿cierto? Todos los números reales, aquí puedo asignar todos los números reales. Entonces observen que aquí estaría diciendo que el dominio vendría a ser todos los números reales, todo el conjunto de números reales. O, dicho de otra forma, desde menos infinito hasta infinito. ¿Cierto?
Listo. Desde menos infinito hasta infinito. Ese sería el dominio de la función. ¿Por qué? Porque yo puedo asignar valores aquí, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aquí puedo asignar 1, 2, 3. O sea, lo que me muestra la gráfica es que yo puedo seguir asignando valores aquí a x a la derecha y a la izquierda. Eso me dice que el dominio de esa función son todos los números reales. Ahora, el rango es lo que está ocurriendo en Y. Entonces yo observo que en Y estoy desde menos 3 y subo, ¿no? O sea, aquí abajo de menos 3 no hay nada. No tengo imagen. O sea, ¿qué está ocurriendo en Y? Para este valor que ocurre en Y, para este valor de X que ocurre en Y, para este valor que ocurre en Y, para este valor que ocurre en Y. Así a la izquierda, para este valor de X que ocurre en Y, para este valor que ocurre en Y. O sea, ¿qué valores estoy asignando en las segundas componentes de la relación? Pues aquí me dice que es un intervalo. Entonces el rango le dice en la gráfica voy desde menos 3 hasta infinito, incluyendo al menos 3. Entonces observe que es un intervalo de los intervalos que observamos en la solución de inecuaciones. Entonces aquí me muestra la gráfica que el rango es desde menos 3 hasta infinito. ¿Sí? Entonces para esa ecuación, ahora que es cuál es, ¿cuál fue? Ay, ahora qué pasó. Me salí. La representación de esa curva, que es una parábola, es la curva x cuadrado menos 3, ¿no? Y igual a x cuadrado menos 3. Entonces, analíticamente, ¿qué es? Pues si yo voy aquí a mi ecuación, digo, eh, les digo aquí, a partir de la ecuación, ¿cómo determinamos el dominio y el rango? El rango, repito, va a ser a partir de la gráfica. Pero ¿cómo determinamos el dominio de una función? Dominio. Sí, el dominio, repito, es el conjunto formado por las primeras componentes de la relación. ¿Sí? Primeras componentes, componentes de la relación. Ese es el dominio. Primeras componentes de la relación. Dicho de otra forma es lo que asignamos en X. ¿Sí? El dominio es X. O sea, lo que asigno en X de la ecuación. Entonces, si retomamos esa ecuación de mi función, le digo f de x o y igual, ¿sí? Decíamos y igual a x cuadrado menos 3. Esa es mi función, ¿cierto? Y igual a x cuadrado menos 3, ¿no? Recuerden que es lo mismo que decir f de x, que de f de x es la segunda componente de la relación, entonces y igual a x cuadrado menos 3. Si esa es mi función, entonces es mirar si el dominio son las primeras componentes de la relación, es decir, es mirar, ¿no? Cómo es x y si para ese x, qué valores puedo asignar de los números reales. En resumen, es determinar si para este x hay alguna restricción o por el contrario, puedo reemplazar por cualquier número real. O sea que x puede ser cualquier número real, no hay ninguna restricción, ¿verdad? Como no hay ninguna restricción, x, que puede ser cualquier número real, ¿por qué? Porque cualquier número real lo puede elevar al cuadrado y le puede restar 3. Entonces no hay restricción y por eso el conjunto de números reales es el dominio. ¿De acuerdo? Todo el conjunto de números reales vendría a ser el dominio de la relación. El rango se va a determinar es a partir de la gráfica. Entonces, como observamos aquí a partir de la gráfica, y identificamos que los valores en y que yo puedo asignar son los que están desde menos 3 hasta infinito. Y en x, pues yo puedo asignar cualquier valor real, ¿no? Porque mira, aquí yo puedo disminuir acá, entonces puedo asignar cualquier número real. Y al asignar cualquier número real en x, ¿qué estamos obteniendo en y, no? Entonces miren que acá yo puedo disminuir acá y puedo continuar, ¿cierto? O sea que estoy asignando cualquier número real en x. Y lo mismo en y, miren, en y hacia infinito, ¿no? Entonces estoy asignando ese valor que ahorita en acá escondemos esta recta. Listo. Entonces el dominio es lo que yo estoy obteniendo en x y el rango lo que estoy obteniendo en y a partir de los valores que obtenemos en x. Por esa razón aquí podemos asignar cualquier valor de x
y estamos obteniendo valores en y que son mayores que -3. Entonces, por esa razón el rango es desde -3 hasta infinito. Pero aquí nos vamos a concentrar y por eso el texto lo pide de esa manera, en donde dice determine el dominio de cada función. El rango ya se determina solamente a partir de, miren aquí estos ejercicios, dice evalúe, sigue y simplifique, ¿no? Dependiendo de la función, ¿no? Entonces, ojo que va a depender, aquí está el 22, ya lo hicimos. El 22 es el que hicimos ahí, f de x más h menos f de x sobre h, es el 22. Acá va a depender de la función, ¿no? El f de x más h acá es esta función al cuadrado, o sea, el x más h al cuadrado, menos 3 veces el x más h, más 5. O sea, que ahí lo que estamos haciendo es implícitamente resolviendo para resolviendo digamos, para la construcción del concepto formal de derivada. ¿Listo? Entonces observen que ahí en esa parábola no habría restricción, ¿sí? No habría ninguna restricción. Ahora, por ejemplo, pero si yo tomo, digamos, esta función, si tomo esta función 29, donde me dice encuentre el dominio de la función, ¿sí? Para esta función digo, encuentre el dominio de la función. ¿Qué pasa? Que de la teoría de los números reales sabemos que el denominador no puede ser cero, ¿cierto? El denominador no puede ser cero, ¿sí? Entonces, el denominador no puede ser cero, ¿no? Eso es de la teoría de los números reales. Denominador distinto de cero. Esa es la teoría de los números reales. El denominador debe ser distinto de cero. ¿Qué active yo? ¿Qué pasó? Denominador distinto de cero. Entonces, si el denominador es distinto de cero, pues yo voy a buscar en dónde es cero para no tenerlo en cuenta en el dominio. Que aquí ahora, y miren que aquí aplicaríamos solución de ecuaciones. Entonces voy a buscar en donde el denominador nos está dando 0. X cuadrado menos 3x más 2 lo igualo a 0. Y observen que tengo una ecuación de segundo grado en donde pueden usar factorización o pueden usar fórmula cuadrática. Voy a usar factorización. ¿Por qué igualamos a 0? Porque debo buscar que el denominador sea distinto de 0. Eso ocurre al formar la ecuación con el denominador, solamente con el denominador. Observen que en el numerador no habría restricción. El numerador x lo puede reemplazar por cualquier número real, ¿sí? Aquí el denominador no puede ser 0, entonces igualamos a 0, resolvemos la ecuación, lo voy a hacer por factorización. Digo x, ¿no? Que recuerden que aquí es x, o pueden resolver por fórmula cuadrática la ecuación, igual a 0. Dos números que multiplicados me den 2 y que sumados me den menos 3, pues menos 2 y menos 1, ¿sí? Menos por menos da más, 2 por 1, 2, menos 2, menos 1, menos 3. Y de acá, usando el teorema del factor, digo x, digo que x, digo que x menos 2 sea 0, recuerden que esto es el teorema del factor, o que x menos 1 sea igual a 0. Y acá resuelvo para x. Me queda una ecuación que puedo resolver para x. X es igual a 2 o x es igual a 1. Y aquí, estos son los valores en donde el denominador me da 0. ¿Cierto? Aquí es donde el denominador me da 0. Como ahí es donde me da 0, la conclusión respecto al dominio es que aquí ya puede decir cuál es el dominio de esa función g de x. Entonces ya digo, el dominio de esa función son todos los números reales, excepto 2. O sea que le quito 2 elementos al conjunto de números reales. ¿Cuáles son esos 2 elementos que le quito? El 1, porque ahí el denominador me da 0, y el 2, porque también en ese número el denominador nos está dando 0. ¿Sí? O sea que ese va a ser el dominio. ¿Por qué?
Porque ¿qué es el dominio? Primeras componentes de la relación, o sea, la componente X. ¿Qué valores puedo asignar a X? Pues en el numerador no hay restricción, o sea, puedo asignar cualquier valor de X. Pero en el denominador hay restricción, que por teoría de los números reales, el denominador no me puede dar cero, debe ser distinto de cero. Como debe ser distinto de cero, resolvemos, igualamos a cero, resolvemos la ecuación, y estos dos valores son los valores que no puede tomar, ¿no? en el dominio, es decir, son los únicos valores por los cuales no podría reemplazar X en la función. ¿En qué consiste en hallar el dominio de la función como nos lo están pidiendo acá? En determinar si hay alguna restricción o no de mi función. Es otra de las restricciones, ¿cierto? Y que está dependiendo de la forma de la variable en el denominador, si hay o no restricción, ¿no? Cuando identifico que no hay restricción en el denominador, pues cuando la ecuación no tiene solución en los números reales. Si la ecuación no tiene solución en los números reales, pues no hay ningún problema. Vemos aquí el ejercicio 32. Entonces, repito, ¿cómo determinan ustedes que hay alguna restricción? Es a partir de los números reales, o sea, de la teoría de los números reales, que ya estarán cansados de yo siempre insistir en la teoría de los números reales, la teoría de los números reales, pero es que esa es la base, la esencia de, digamos, de entender estos conceptos es a partir de la matemática fundamental. Y la matemática fundamental, pues, es la teoría de los números reales, ¿no? Entender las propiedades de los números reales, entender cuándo puede usted operar dependiendo de la expresión, como en este caso. Entonces, aquí hay restricción, ¿sí? ¿Cuál es la restricción acá? Que la cantidad subradical no puede dar negativa. Y eso lo sabemos de la solución de ecuaciones también, ¿no? Cuando vimos que la solución a partir de la fórmula cuadrática es que el discriminante no me puede dar, no puede ser negativo, ¿no? Entonces la cantidad subradical acá, la cantidad subradical debe ser distinta de cero. Distinta, perdón, subradical no puede ser negativa. La cantidad subradical no puede ser negativa, ¿cierto? No puede ser negativa. Entonces ahí está la restricción. Pero esa restricción, repito, es de la teoría de los números reales. O sea que lo que me está diciendo es que puede ser cero, puede ser mayor que cero. Entonces ahora formo una inecuación. ¿Sí? Observen que la restricción en el denominador formaba una ecuación. Ahora, si la restricción es en una cantidad subradical, pero ojo, índice par. O sea, aquí recuerden que implícitamente es 2, ¿no? ¿Sí? Ahí implícitamente es 2. Entonces, si es índice par, hay restricción. Si es índice impar, no hay restricción. Entonces, como aquí el índice es par y me dice, por teoría de los números reales, la cantidad subradical no puede ser negativa, lo que yo hago es, tomo mi cantidad subradical que esté menos 2, la hago mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque esto no me puede dar negativo. Cero sí me puede dar. No me puede dar el negativo. Como no me puede dar negativo, tomo la inecuación, la cantidad subradical la hago mayor o igual que cero. Y miren que acá volvemos a algo del primer parcial. Resolver inecuaciones. En este caso, la solución de la inecuación es t mayor o igual que 2. Donde recuerden tener en cuenta la ley de signos, ¿no? Si es negativa la variable, cambia el sentido de la desigualdad. Bueno, recuerden que eso ya lo saben ustedes. Observen que esta es la solución de la inecuación. Esta solución de la inecuación me está diciendo, bueno, ya puede usted determinar cuál es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio entonces? Todos los números reales que son mayores e iguales que 2. Entonces el dominio es un intervalo en la recta real, porque es los valores en x. Y se va desde 2 hasta infinito. Que esta solución es la relación de esta inecuación en su solución. ¿Ven? Entonces ahí hay restricción. Digo, el dominio es desde 2 hasta infinito. Raíz cuadrada de t menos 2, miren, entonces en la gráfica, claro, yo digo, bueno, voy a la gráfica y quiero verificar gráficamente lo que está ocurriendo en mi función y digo que aquí es raíz cuadrada de t menos 2, ¿no? De t menos 2, raíz cuadrada de t menos 2.
Entonces yo voy aquí a la curva y la curva efectivamente, miren, me está mostrando, bueno, el dominio es qué valores puedo asignar en X o qué valores está asignando en X. Entonces yo observo que en X me está tomando desde 2 hasta infinito. Y en Y me está tomando desde 0 hasta infinito. Entonces el rango de la función, ¿cierto? Llevémosla allá a la pantalla. Llevémosla allá a la pantalla. Y entonces la gráfica me muestra que, que, que en efecto el dominio es desde 2 hasta infinito. La gráfica aquí me muestra que si aquí es 2, voy hasta desde 2 hasta infinito en X. Y a partir de esos valores que yo asigne en X, debo determinar qué está ocurriendo en Y. Pues, entonces, en Y, para estos valores desde 2 hasta infinito, en Y me está mostrando que voy desde 0 hasta infinito. Eso me dice que el rango, a partir de lo que se observa gráficamente, porque el rango lo van a determinar es geométricamente, el rango es desde 0 hasta infinito, incluyendo al 0. ¿Por qué incluye al 0? Porque cuando X es, perdón, desde 0 hasta infinito. Porque cuando X es 2, Y es 0, miren, la imagen en 2. Cuando T vale 2, ¿cierto? 2 menos 2, 0, raíz cuadrada de 0, 0. Pues cuando T vale 2, el Y es 0, ¿cierto? El Y es 0, entonces voy desde 0 hasta infinito, porque si aquí en X voy ampliando hasta infinito, pues mi curva va a seguir avanzando y me está mostrando que en Y está tomando valores que van hasta infinito. Entonces, es la forma del rango. El rango siempre lo van a hacer geométricamente. ¿Y por qué geométricamente? Porque van a tener funciones en las cuales no van a poder despejar la variable independiente. Entonces, por esa razón el rango lo van a determinar a partir de la ecuación y analíticamente si determinamos el dominio a partir de cómo es mi relación, es decir, cómo es mi ecuación y si hay restricción. ¿Y quién me da la restricción? El, en la teoría de los números reales. Entonces, primera restricción que tenemos es si pertenece a un denominador la variable. Segunda restricción, si pertenece a una cantidad subradical de índice par. Bueno, y entonces, ¿cómo sería el índice impar? Si es, por ejemplo, aquí 3, si digo raíz cúbica, digamos de esa misma, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. Si fuese aquí raíz cúbica, digo raíz cúbica de t menos 2, pues no hay restricción, porque aquí sí me puede dar negativo. Por ejemplo, si es menos 6 menos 2, si t es menos 6 menos 2 menos 8, raíz cúbica de menos 8 menos 2. ¿Ven? Entonces puedo evaluar cuando el índice es impar, puedo evaluar aquí de números negativos. Por esa razón, pues en el índice hay restricciones cuando el índice de la raíz es par. Cuando es impar no hay restricción, porque puedo evaluar en números negativos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿O se durmieron? Que nadie responde nada. Bueno, o nos desconectamos y no puede ser. Bueno, muy bien, muchachos. Eso sería todo por hoy. Lo de las, lo de las notas. Como nos dieron plazo, pues yo, pues digamos que voy con calma calificando, aprovechando que nos dieron espacio